hermanos y hermanas que están ahí en sus casas, que el Señor me los bendiga a todos. En este día, el tema que les voy a compartir es Dios lo sabe todo. Y antes de empezar, quisiera también animarlos a que se sigan cuidando, usando su cubrebocas, actuando con prudencia, y si le está tocando a usted el tener que vacunarse y usted lo que considera conveniente, hágalo. Por ahí les mandé un mensaje grabado en donde estamos orando y pidiendo que Dios se manifieste para que esta vacuna haga bien a cada uno de ustedes y no mal. Hemos estado clamando de acuerdo a Jeremías 33:3, en donde dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hemos clamado porque Dios envíe el medicamento o frene esta plaga. Y creo que Dios nos ha escuchado y ya nos envió el medicamento, el cual nos va a ser puesto en nuestro cuerpo por medio de la vacuna. Y creemos que no nos va a hacer nada, ningún mal, porque está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces oramos para que esta vacuna, en lugar de que nos haga daño, nos sirva para estar bien y nos haga inmunes a ese bicho que ha causado tantas bajas en el mundo. Así es que los que consideren conveniente vacunarse, adelante, y les toca, adelante. Que el Señor me los bendiga y vamos a confiar en Dios. Y ahora prepárese, vamos a recibir la palabra. El tema es, lo repito, Dios lo sabe todo. No hay duda, o no debería de haber duda, acerca del tema que tratamos. Dios lo sabe todo, porque Dios es omnisciente. Los que creemos en Dios y le creemos a Dios no dudamos, o no debemos de dudar de que Dios lo sabe todo. Cuando la fe de cada quien es real, no dudará de la omnisciencia de Dios. El creer de verdad en Dios es creer de verdad que Él lo sabe todo. Este hecho nos ha de llevar a los que creemos en Dios a vivir cada día de acuerdo a su palabra. Este hecho ha de llevar al hombre o mujer, al joven, a la jovencita, a cuidar que sus sentimientos y pensamientos y acciones sean de acuerdo a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Les recuerdo que el ser cristiano nos compromete a vivir de acuerdo a su palabra, porque el ser cristiano es adquirir esa nueva forma de vida de acuerdo a la Biblia. No adquirimos una religión, adquirimos una nueva forma de vida que, si aplicamos la palabra de Dios a nuestras acciones y a nuestros sentimientos y a todo lo que hagamos, vamos a ser bienaventurados. La bienaventuranza no llega por casualidad, como les he dicho en otras ocasiones. La bienaventuranza y la felicidad y el bienestar de cada hombre y de cada mujer depende de que, si oye la palabra de Dios, toma la palabra de Dios como su forma de vida y la aplica en cualquier parte, a donde quiera que esté. El objetivo de este tema es que todos los que tengan por ahí algunos pecadillos se arrepientan y no piensen que si pecan no pasa nada o nadie lo sabe. O algunos, en son de burla, dicen: si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Y qué? Como desafiando a Dios y a los ministros. Y permítanme, antes de continuar, hacer una oración. Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta hora nos acercamos a ti para pedirte que esta verdad nos haga libres de los pecados que a veces pretendemos ocultar, pensando que nadie nos ve y que nadie lo sabe y que no va a pasar nada, cuando está escrito que tú todo lo ves y todo lo sabes, y el que peca acarrea males para sí. Hoy oro a ti, Señor, para que este tema sirva para que cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan reconocer aquellas áreas en las que está pecando, en las que está fallando cada uno, y procedan al arrepentimiento, y de esa manera, Dios Todopoderoso, en lugar de males vengan bienes para su vida
y para sus familias. Dios, sé que si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay bendición. Sé que si no estamos viviendo de acuerdo a tu palabra, sé que si no estamos corrigiendo aquello en lo que estamos mal, Señor, sé que en lugar de bienes vienen males. Por eso hoy mi oración es a ti, para pedir que tu Espíritu Santo obre en el corazón de aquellos hijos e hijas tuyos que están ahí en casa, y que esta palabra los haga libres, que esta palabra los convenza en caso de que esté alguno mal, y se arrepiente y se corrija y no tome esto a juego. Señor, te lo suplico, ayuda a mis hermanos y hermanas que están ahí en casa a que tengan temor de Dios en su corazón y se aparten del pecado, porque escrito está en tu palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal es la inteligencia. Obra con tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, Señor, y ayúdales a caminar en santidad y en obediencia para que sean bienaventurados. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del 18 al 20, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Desde estos dos versos bases de este tema, se nos está indicando que Dios sabe todas las cosas. Todo sabe de cada uno de los que estamos aquí, o de cada uno de los que estamos allá en casa mirando y oyendo este mensaje. Dios lo sabe todo de cada quien. A Él no se le escapa nada. Sabe Dios que hoy en día quien se mete a YouTube y empieza a mirar cosas que no debe de mirar. Dios sabe quiénes están usando las redes sociales para relacionarse con personas en relaciones tóxicas o pecaminosas, y Dios lo sabe. Dice el apóstol Juan, hablando acerca del amor, que debemos de amarnos de hecho y en verdad, o mostrando la verdad por medio de nuestras acciones, no de lengua solamente. De esta forma sabemos que somos de verdad hijos de Dios por nuestras acciones. Si cuando hacemos algo malo, nuestro propio corazón nos hace entender que hicimos algo malo, pues mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas, como lo acabamos de leer. Dios sabe todo de cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo. Estoy hablando y estoy predicando del Dios todopoderoso, del creador de los cielos y de la tierra, del Dios omnisciente. Estamos y estaremos hablando de este tema, de uno de los atributos de algo que solo le pertenece a Dios: la omnisciencia. Ante sus ojos todas las cosas están al descubierto. Todo lo sabe de cada uno de nosotros, como lo dice la Biblia en su carta a los cristianos. Hebreos, en el capítulo 4, verso 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está a la luz de Dios. A Él nada se le oculta, a Él nada se le esconde. Así estés en una cueva, así estés en cualquier lado, así estés metido en un calabozo, en un lugar en donde piensas que no hay gente y que nadie se da cuenta, Dios lo sabe todo. Estamos tratando uno de los tantos atributos de Dios, la omnisciencia. Es por ello que lo adoramos y hasta le cantamos a veces diciendo: todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva
lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo ocultar. Lo cantamos, este canto lo cantamos porque creemos que realmente Dios mira nuestro corazón. Y lo cantamos porque sabemos que Dios es real y que Dios tiene ese atributo de saber todas las cosas, aún los pensamientos más íntimos que hay en cada quien. Él lo sabe todo. Repito, es uno de los tantos atributos de Dios, la omnisciencia. Es por ello que lo adoramos y hasta lo cantamos a veces diciendo: todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y al parecer algunos hombres y mujeres desde que fueron creados tuvieron que entender que Dios lo sabe todo, después de caer en algún pecado y sufrir las consecuencias, como le pasó a Adán y Eva, o como le pasó al rey David, que hasta compuso algunos salmos en los que reconoce que Dios lo sabe todo, como en el Salmo 139. Usted puede leer todo el Salmo en casa. Hoy solo vamos a leer los versos del 1 al 4 del Salmo 139, que dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. En este salmo, el rey David está reconociendo la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Usted léalo en casa, todo el salmo. También hubo hombres y mujeres que reconocieron la omnisciencia, o que Dios lo sabe todo, después de sufrir o estar sufriendo las burlas de hombres y mujeres soberbios o soberbias por no tener lo que uno necesita, como en el caso de una mujer llamada Ana, la cual sufrió burlas de parte de la concubina de su esposo. Esta concubina tenía 10 hijos y Ana no podía tener hijos. Sin embargo, Ana oraba año tras año que Dios le diera un hijo. Y cuando Dios se lo dio, ella le compuso un canto, y en ese canto ella dice que se callen todos los que andan de presumidos o burlándose de otros, porque Dios conoce las acciones de cada quien. Él sabe cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Y Dios quita el poder a los poderosos y da fuerza a los débiles. Dios lo sabe todo. Esto está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 3 al 4. Vamos a leerlo en la Reina Valera. En la traducción Reina Valera dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Aclaro, este canto lo compuso Ana después de que sufrió tantas burlas de alguien que actuaba con soberbia. Y después de tanto tiempo de estar orando, Dios le concedió la bendición de tener hijos y de tener hijos, y fue cuando ella escribió este salmo que dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Dios, y a Él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Ana le pidió un hijo a Dios, como ya lo mencionamos, y después de soportar, repito, las burlas durante algunos años, Dios le concedió tener a Samuel. Esta mujer, Ana, le compuso un canto a Dios en el que reconoce que Dios todo lo sabe y que puede quitar el poder a los que se burlan y darle fuerzas a los débiles, a los que fueron objetos de burlas. En este punto, hermanos, sí les quiero recomendar: nunca, ya como cristianos, nunca se burle de nadie. De nadie se haga mofas, no haga mofas del mal que esté pasando alguna persona. ¿Por qué?
porque Dios mira todo eso y puede cambiar todas las cosas a favor de aquel que se está usted burlando, porque Dios todo lo sabe y le da a cada quien de acuerdo a sus acciones y pensamientos. Mujeres y hombres en la Biblia y fuera de la Biblia reconocen y reconocemos la omnisciencia de Dios, y no dudan y no debemos de dudar en pedir que nos revele cosas que necesitamos saber y que a simple vista no se ven o se conocen, como en el caso del profeta Daniel. Ahí dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó llamar a los magos y astrólogos para que le interpretaran el sueño, y cabe señalar que al rey se le olvidó el sueño, por lo cual era y fue más complicado para los magos y astrólogos darle la interpretación. Y dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 10, lo vamos a leer hasta el punto y coma. Dice que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y como nadie podía darle la interpretación de su sueño, dice el verso 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entre esos sabios de Babilonia estaban algunos hebreos, entre los cuales estaba el profeta Daniel. Al enterarse, dice el verso 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. A partir de ese momento el profeta le pidió a Dios que le diera la interpretación del sueño, y Dios se la dio esa misma noche, y fue así como salvó la vida de él y sus compañeros. Por este hecho el profeta Daniel dice en el capítulo 2, verso 22, que él, refiriéndose a Dios, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En otras palabras, Dios lo sabe todo y conoce todo, hasta lo que está en tinieblas, y él puede revelar todo lo que está en lo profundo y escondido, para la gloria de Dios y para que los que no creen crean. Hace tiempo, y solamente por mencionar algún testimonio, hace tiempo atendimos a una mujer que estaba poseída por un espíritu malo, y esta mujer no fue libre hasta que oramos a Dios, mi esposa y su servidor, pidiendo que Dios nos revelara el por qué esta mujer no era libre. Y cuando terminamos de orar, Dios, creemos nosotros, le mostró a mi esposa que esa mujer tenía un espíritu de violación. Y en cuanto terminamos de orar y mi esposa me dijo, espíritu de violación, entonces nos dirigimos a la mujer para ministrarle la liberación, y en cuanto dijimos espíritu de violación, en el nombre de Jesucristo te echamos fuera, y en ese momento esa mujer fue libre. Pero tuvimos que orar, tuvimos que clamar a Dios como lo hizo Daniel, para pedir que Dios nos revelara qué tipo de espíritu tenía esta mujer. Y fue así como esta mujer fue liberada. Pero tuvimos que orar, tuvimos que pedir que Dios nos revelara qué pasaba con esta chica. Hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento y de hoy podemos reconocer que Dios lo sabe todo, por lo que vivieron, como el rey David, que sufrió las consecuencias de haber cometido un pecado pensando que nadie se iba a dar cuenta, como lo vamos a ver más adelante. O como Ana, que estuvo sufriendo las burlas de la concubina de su esposo debido a que no podía tener hijos y la concubina tenía 10. O como Daniel, que vio en peligro su vida
Y después de que Dios le reveló el sueño y el significado del mismo, reconocieron y reconocemos los siervos de Dios y todos los que debemos de reconocer que Dios todo lo sabe de cada quien. Usted y yo, usted que es cristiano, cristiana, sea niño, sea niña, sea joven, sea adolescente, sea anciano, sea viuda, sea solo, sola, usted debe de reconocer que Dios lo sabe todo y nunca se olvide de que Dios lo sabe todo, porque en el momento que usted se olvida de que Dios lo sabe todo, es cuando el diablo aprovecha para hacernos caer en pecado, como seguramente ocurrió con el rey David, que cometió varios pecados y al parecer cuando los cometió fue porque se olvidó de que Dios es omnisciente y es omnipresente. Para Dios no hay nada escondido, ni palabras, ni sentimientos, ni pensamientos, ni actos, sean buenos o malos. Dios lo sabe todo. Si alguien hace algo malo, le va a ir mal. Y si alguien hace lo bueno, le va a ir bien. Es una ley divina. Dios dejó bien claro que cualquier pecado que cometiera su pueblo acarrearía derrotas, enfermedades, miseria. Y a pesar de saberlo, la gente que se supone cree en Él o creía en Él, pecaron pretendiendo ocultar su pecado, olvidándose de que Dios lo sabe. Y eso pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy en día podría estar sucediendo o ha sucedido, que la gente peca a pesar de creer en Dios, pecan pensando que no va a pasar nada y que nadie lo ve o que nadie lo sabe. Tenemos el ejemplo cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida. Recibió instrucciones de Dios de no tomar nada de los pueblos derrotados, ni su oro ni nada, porque si lo hacían serían derrotados delante de sus enemigos. Sin embargo, el primer pueblo vencido fueron los habitantes de Jericó. Fue cuando Dios les dijo que dieran las 7 vueltas en el último día, y dieron las 7 vueltas y los muros de Jericó cayeron. Y en esa ocasión un hombre llamado Acán hizo algo que trajo una tragedia al pueblo de Israel. Dios les había dicho: no tome nada, y tomó un manto babilónico y 200 siclos de plata y un lingote de oro, pensando seguramente que nadie lo vería, y los guardó y que no pasaría nada. Después de esto, el ejército de Israel se dirigió a conquistar la siguiente ciudad llamada Jai, una ciudad pequeña con un ejército pequeño. Y sin embargo, al subir contra esa ciudad, el ejército de Israel fue derrotado, y fue su segunda guerra, y murieron 36 hombres. En esa ocasión Josué se quebrantó, se indignó, le reclamó a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 7 versos 10 y 11: y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ni Josué, líder del pueblo de Israel, sabía lo que había hecho Acán, pero Dios sí lo sabía. Por este ejemplo y otros del Antiguo Testamento, y por algunos ejemplos de hoy en día, me he atrevido a decirles que nos van a creer por la buena o por la mala, ya que Dios todo lo sabe y que da a cada quien lo que merece, sea bueno o sea malo. ¿O usted cree cuando le digo que se arrepiente y le pida perdón a Dios y le va a ir bien?
o me va a creer porque si no se arrepiente le va a ir mal, y le va a ir mal si no se arrepiente. Entonces a eso le llamo yo creer por la buena o por la mala, pero van a creer porque no estamos predicando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Estamos hablándoles acerca de lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer para que les vaya bien. Si no hacen caso, pues les va a ir mal, como le pasó al pueblo de Israel cuando este hombre llamado Acán tomó el manto babilónico, las monedas de plata y el lingote de oro y lo guardó cuando Dios les había dicho que no lo hicieran. Sufrieron las consecuencias. Dios le dijo a Josué que todo esto que le pasó fue por el pecado cometido por Acán. Han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién lo hizo? Acán. Un solo hombre. Pensó este hombre que nadie lo veía. Como a veces algunos cometen pecados o robos o actúan rebeldemente o son desleales pensando que nadie los ve y Dios los está mirando. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros, hermano, hermana. Tú y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios no nos debemos de permitir deslealtades, no nos debemos de permitir pláticas que denigran a los demás, no nos debemos de permitir sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios. Aunque nos estén ofendiendo, aunque nos estén haciendo cosas, nosotros tenemos que seguir amando a la gente. Hace unos años una mujer nos daba testimonio de lo que le pasó a su esposo por andar en adulterio, aunque él siempre lo negó. Desafortunadamente, y por no reconocer su pecado y confesarlo y apartarse de él, las consecuencias fueron y pueden ser trágicas. A este hombre lo contagiaron de papiloma humano y él contagió a su esposa. Y luego le echó la culpa a ella. Sin embargo, ella investigó y precisamente el hombre se había acostado con una mujer cerca de su misma calle, cerca de su casa y en su misma calle. E investigó y ella supo que se estaba acostando con esa mujer y esa mujer estaba contagiada de papiloma humano. Las consecuencias fueron trágicas para ese matrimonio. Al ejército de Israel le mataron 36 soldados. A Adán y Eva los echaron fuera del huerto del Edén. A Acán lo mataron a pedradas junto con su familia. Hermanos, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Oigan, si estamos predicando de Dios y tenemos una Biblia y creemos en Él, pues creámosle a Él. Y no nos permitamos pecadillos por ahí, y no nos permitamos hacer cosas que van en contra de la voluntad del Señor, porque en su momento va a traer consecuencias. Vamos a ver otro ejemplo de la omnisciencia de Dios y la insensatez de quienes decimos creer en Él. Al parecer muchos se nos olvida que Dios todo lo sabe. Cuando el pecado no se confiesa enseguida, las consecuencias pueden ser trágicas e irreparables. Conocemos hombres que teniendo esposa e hijos, y mujeres que teniendo esposo e hijos cayeron en alguna infidelidad o en lesbianismo u homosexualismo, pensando que sus hijos no lo sabían, y sí lo sabían, pensando que no iba a pasar nada. Si los hijos e hijas lo saben, con mayor razón Dios, que lo sabe todo. Y hoy en día algunos se están debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital, contagiados de SIDA y de otras enfermedades.
Algunos se divorciaron y cada quien a seguir en el pecado por su lado, y los hijos sufriendo las consecuencias, y todo por no reconocer su pecado y arrepentirse. Dios lo sabe todo, y Dios sabe que cada pecado que cometa usted o yo va a traer graves consecuencias. Oigan, creo en Dios de verdad, creo en su palabra. Y esto que le estoy compartiendo a ustedes, a mí me bendice, a mí me fortalece, a mí me hace entender que yo debo de tener mucho cuidado, y si en algo estoy mal, yo le pido perdón a Dios, y si es necesario pedirle perdón a la iglesia, le pido perdón a la iglesia, pero yo lo corrijo porque quiero la bendición de Dios. Y quiero que Dios bendiga a mis descendientes, y quiero que Dios les bendiga también a ustedes. Dios lo sabe todo de todos. Si de verdad creemos en Él, no debemos dejar pasar la oportunidad de confesar el pecado y apartarse o apartarnos de Él antes de que sea demasiado tarde, o llegue la tragedia, o antes de que sea descubierto, porque está escrito que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. El mismo rey David tuvo que reconocer que Dios lo sabe todo hasta que sufrió las consecuencias de su pecado. Pecado que cometió pensando que nadie lo sabía. Y Dios lo sabe todo, y se lo hizo saber por medio de un profeta llamado Natán. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 12 del 1 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 12 del 1 al 7 dice: Dios envió a Natán, repito, el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Cualquiera, hermanos y hermanas, puede cometer pecados pensando que si nadie lo sabe, no pasará nada, como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo Acán, como lo hizo el rey David. Pero nunca debemos de olvidar que Dios lo sabe todo. Casos como los mencionados en este tema están saliendo a la luz cada día, aún estando bajo las circunstancias de la pandemia. Y en estos 3 casos mencionados terminaron en tragedias. Y hoy en día han estado saliendo casos de hombres y mujeres que han cometido pecados terribles y que han traído consecuencias terribles también a ellos mismos y a sus familias. Por ejemplo, atendimos a una mujer hace años muy lastimada, muy dañada,
y esta mujer tuvo un hijo. Solamente que ese hijo fue producto de tener relaciones con su propio hermano. Y nadie lo sabía. Todo el mundo pensaba que ella estaba embarazada de cualquier otro hombre. No, era con su propio hermano. Y al año de nacido, el niño murió. Y enseguida murió también el papá, hermano de la mujer. Ella misma nos compartió esto. Es de otro lugar, ella vive lejos de aquí. En ese entonces le tuvimos que decir a esta mujer que Dios la amaba, que ella tenía que pedirle perdón a Dios y que tenía que reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal y que buscara un lugar donde pudiera congregarse para crecer en la fe y no volver a cometer ese tipo de pecados que traen graves consecuencias cuando no se confiesan y se aparta la gente a tiempo. Y así pecados como este están surgiendo a la luz, están saliendo, porque está escrito que lo que se hace en secreto, lo que se hace en oculto, va a salir a la luz tarde que temprano. Dios lo sabe todo, dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, del 9 al 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el versículo 10: yo el Señor, que escudriño la mente y que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto que acabamos de leer no son cuentos mitológicos, ni historietas para entretener a los niños. Es palabra del Señor, donde Dios mismo está revelándole a usted y a mí que Dios escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos está diciendo que Él conoce todas las cosas. Y conoce el corazón de cada uno de ustedes, y conoce los sentimientos de cada uno de ustedes y los míos, y conoce los pensamientos de cada uno de ustedes y los míos. Y Dios conoce cómo vivimos, cómo somos, qué hablamos, cómo actuamos. Dios lo sabe todo, y a veces podríamos estar actuando bien feo, bien mal en contra de alguien, y algunos a lo mejor nos vale, ¿no? Pues que no te valga, hermano, hermana, porque Dios está hablando a tu vida como está hablando a la mía, porque Dios lo sabe todo y dará a cada quien lo que merece. Es mejor reconocer y confesar el pecado que se esté cometiendo antes de que llegue la maldición y sea demasiado tarde. Dios es tan bueno que lo único que debemos hacer es confesar el pecado y pedir perdón, y seremos perdonados y librados del mal. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y amoroso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tan bueno Dios, que a pesar de saber que pecamos con la mente, con los sentimientos, con los ojos, con la boca, con nuestro cuerpo, lo único que espera es que le pidamos perdón, para no acostumbrarnos a hacer o hablar o sentir cosas como si fueran buenas, para que no nos acostumbremos a actuar con hipocresía, para que no nos acostumbremos, repito, a hacer o hablar o sentir cosas como si fueran buenas cuando no lo son. Lo mejor para cada quien es reconocer que estamos pecando y arrepentirnos. Repito, lo mejor que debemos de hacer, conscientes de que Dios lo sabe todo, es reconocer que estamos pecando, si es que estamos en pecado, y arrepentirnos y no caer en acciones hipócritas,
Porque dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No tiene caso vivir de apariencias, hermano, hermana, porque es engañarte a ti mismo. No tiene caso vivir de apariencias, porque el que vive de apariencias es como el que quiere tener todo sin trabajar. Y Dios lo sabe todo, por lo cual dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13, versículo que se deben de aprender de tarea todos. Yo creo que ya la mayoría se lo sabe. Nomás que a veces se los pregunto y dicen, ay, sí me sé el texto, pero no me acuerdo dónde está la cita. Apréndase la cita y apréndase el verso que dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta se alcanzará misericordia. ¿Por qué debemos de confesar el pecado y pedirle perdón a Dios? Porque si no lo hacemos, en lugar de bienes van a venir males. Así es que, hermano o hermana que estás ahí en casa, nosotros damos temas relacionados con los atributos de Dios en los cursos bíblicos. Y el propósito de darles esos temas que hablan acerca de los atributos de Dios es que usted conozca a Dios, reconozca a Dios y crea en Dios y crea que Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Porque cuando usted conoce a Dios y sabe que Dios es todopoderoso, cuando usted conoce a Dios y sabe que Dios todo lo ve, cuando usted conoce a Dios y sabe que Dios todo lo sabe de usted y de cada quien, pues eso sirve precisamente para tener confianza en Él y vivir de acuerdo a su palabra. En conclusión, Dios lo sabe todo, lo bueno y lo malo de cada quien, por lo cual no tiene caso ocultar algo, y menos si decimos creer en Él. Si usted está haciendo algo que no es bueno, o si ha estado hablando algo que no es bueno, o si ha tenido actitudes que no son buenas, mire, no se engañe. En su momento, todo aquello que estemos haciendo mal y que no le agrade a Dios y que va en contra de lo que Dios nos enseña, por muy bien que estés hoy, en cualquier momento te puede llegar la maldad repentinamente, porque dice la Biblia, aún cuando el hombre dice paz y seguridad sin estar arrepentido, de pronto viene destrucción repentina. Así que por favor, crea en Dios y créale a Dios y crea que Dios todo lo sabe y créale si Dios está hablándote a ti como me ha hablado a mí acerca de que Él todo lo sabe. Es un momento en el que usted y yo tengamos que revisar, y si hay algún pecado por ahí, el que tú quieras, si tienes el hábito de hacer cosas o hablar cosas o actuar mal contra la gente pensando que no va a pasar nada y que nadie lo sabe Dios, y sí van a pasar cosas. ¿Qué le parece si ahí donde está cierra sus ojos y le pedimos perdón a Dios? ¿Por qué le vamos a pedir perdón a Dios? Solamente si es que tú revisas tu corazón y crees que has fallado en algo, crees que has pecado contra Dios, has pecado contra el prójimo, has hablado cosas que no.
Qué difícil a veces es reconocer que hemos fallado ante la esposa. Qué difícil nos es a veces reconocer que hemos fallado ante el esposo. A las mujeres les puede costar trabajo. Qué difícil es a los hijos poder reconocer que han fallado con sus padres. Qué difícil es a veces en familia reconocer cada quien su falta. Se amachan. Pues ahorita no se trata de amacharse. Ahorita se trata de que pidan perdón a Dios. Y si es necesario pedirnos perdón unos a otros, pídaselos. No espere que vengan los males. Háganlo ahí en casa. Ustedes pídanle perdón a Dios. Si consideran conveniente pedirse perdón, pídanse perdón. Y recuerde, Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, cómo actuamos con la gente. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para suplicarte cada quien, ellos en casa, yo aquí, que nos perdones y tengas misericordia de nosotros, porque a pesar de que tenemos una Biblia, porque a pesar de que decimos creer en ti, porque a pesar de tener conocimientos, tener cursos, a pesar de haber leído varias veces la Biblia, a pesar de tener dones y talentos de tu Espíritu Santo, a pesar de echar fuera demonios, a pesar de que hemos visto a los enfermos sanar cuando hemos puesto la mano sobre ellos, a pesar de que hemos predicado tu palabra en las calles y a pesar de que hemos ganado gente para ti, no estamos exentos de cometer pecados con nuestros sentimientos y con nuestras acciones, por lo cual en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, perdónanos en el nombre de Jesús, perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. Perdónanos, Señor. Perdónanos a mí y perdona a todos aquellos que hemos fallado y que hemos podido reconocer en este lugar y que hemos podido reconocer a través de este tema que hemos fallado, que hemos pecado contra ti, que hemos pecado contra nuestros prójimos y contra tu palabra. Ten misericordia, Señor, y perdónanos a todos los que hemos podido reconocer alguna falta delante de tu presencia en esta noche. Oro a ti, Señor, para que esta palabra pueda, Señor, traer libertad. Oro a ti, Señor, para que tú sigas obrando en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, especialmente en aquellos y en aquellas que les cuesta tanto trabajo reconocer alguna falta. Ayúdales a reconocerla como nos has ayudado a nosotros, y que proceda cada quien al arrepentimiento para que en lugar de males les vengan bienes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque creemos que hoy la sangre del Cordero de Dios nos ha limpiado de todo pecado. Creemos hoy que la sangre del Cordero nos ha limpiado de todo pecado y nos hace libres del poder del pecado y nos hace libres del poder del diablo y nos hace libres de los males en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén.